Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Estamos en una hora sui generis, pero la urgencia de la situación, la importancia de la situación nos obliga, nos obliga a estar a esta hora, en este momento, eh, poniendo mucha atención a todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Estamos viendo claramente un ataque a las instituciones. Hoy se votará en el Senado una reforma al modelo electoral mexicano retrógrada y pues bueno, tenemos que activarnos. En unos minutos estaremos charlando con Ciro Murayama, quien es consejero del INE, y eso en punto de las 8 de la mañana, y a las 9 de la mañana está el plantón rosa en el Senado. Y vamos a tener que seguir activándonos e iremos activándonos cada vez más con diferentes acciones que los vamos a estar invitando, convocando. Por favor, compartan este espacio. Lo que se va a hablar aquí es muy importante. Vamos a tener muy poco tiempo con el consejero Ciro Murayama y necesitamos que lo que se discuta aquí, lo que se hable aquí, el mensaje que nos deje, lo podamos compartir y que llegue a todos los rincones del país. La democracia está en riesgo y no es un eslogan, es algo muy serio y tenemos que hacer algo por ella. No queremos regresar a los años de un solo hombre, donde el mismo gobierno decidía quién sucedía en sus autoridades, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Vamos a empezar como cada foro de Sociedad Civil México con el aviso legal o disclaimer. Este es el foro de Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Nuevamente, les agradecemos su puntualidad y en unos minutos comenzamos. Nuestro INE es nuestro logro, lo hicimos los ciudadanos para frenar esos gobiernos lacras que meten las manos en las elecciones, viéndonos la cara a esos tiranos que frenamos solo trabajando juntos como hermanos. El voto es el poder, tu poder, mi poder, con el INE en nuestro lado no lo vamos a perder. Ya se te olvidó la mierda que tragamos tantos años bajo el poder absoluto de un gobierno que aplastaba a quien osaba criticar, cuestionar, tanto abuso que explicar, pero el voto libre era lo que faltaba. Pusimos un alto al PRI, intentamos con el PAN, le dimos chance a Morena que planteara un nuevo plan. Nuestro INE puso a López Obrador en el poder, ahora quiere destruirlo y tú y yo vamos a perder la libertad de ejercer nuestra voz y detener los abusos de cualquiera que nos pretenda joder. El voto es el poder, tu poder, mi poder, sin el INE ya no hay nadie que lo pueda defender. Hoy ya no nos lo tragamos, ya no estamos en pañales, no dejemos que otra vez hagan de chivo los tamales, que otra vez nos vean la cara y se quieran pasar de lanza. Nuestro INE es la conquista del pueblo contra la tranza. El voto es el poder, tu poder, mi poder, con el INE no se metan, lo vamos a defender. Aún tenemos el poder y eso no les hace gracia. Somos más los mexicanos que queremos democracia. Te elegimos gobernante, diputado, senador para defender al pueblo y no el capricho de un traidor. Piensa en tu país, tus hijos y no solo en tu bolsillo. Que la historia no te juzgue por ser cómplice de un pillo que llegó al poder mintiendo y que la Virgen nos ampare. Sin el INE ya no habrá poder humano que lo pare. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE en nuestro lado no lo vamos a perder. El INE no es de ningún gobierno ni de ningún partido. Es nuestro. Si quieren jugar, que sigan nuestras reglas. Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook,
Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Nuevamente, muchas gracias. Y yo sé que no son las horas a las que nosotros tenemos nuestros espacios regularmente. Creemos que la urgencia de la situación y conforme se van desarrollando eventos respecto de la retrógrada reforma al sistema electoral mexicano que afecta directamente al INE, que pretende estrangular al INE, eh, merece un esfuerzo adicional, merece que podamos, que tengamos que participar el día de hoy. Estaremos aquí y estamos esperando que en cualquier momento entre el consejero Ciro Murayama, hoy, 8 de la mañana, y a las 9 de la mañana hay un plantón rosa en el Senado. ¿Cómo están las cosas? Seguramente está muy complicado pasar la aduana del Senado. Tenemos que hacer que el costo político de los senadores que voten en favor de esta retrógrada iniciativa que pretende estrangular al INE tenga el costo político más alto. Tienen que saber de nuestro enojo, tenemos que ser, siempre digo yo que somos muchos, tenemos que ser millones para poder generar un impacto. Por eso siempre les pedimos que operemos en las redes sociales a través de la comunidad, que aprovechemos la gente que está en este espacio regularmente. Todo mundo tenemos un mismo objetivo y queremos un mejor país y aprovechemos para seguirnos entre nosotros, para estar comunicados entre nosotros y poder seguir adelante. Tenemos una delegación, un equipo, le llamamos embajada en el Senado en este momento. Se están llevando las lonas que hubo en la marcha, se están llevando están los chavos de Sociedad Civil México, están los chavos de Unidos, hay mucha gente del equipo de Sociedad Civil México que está ya movilizada en el Senado y mucha gente, y por eso quiero aprovechar que Luis subió, espero que Luis pueda hablar, sé que quizá esté en trayecto a su trabajo o quizá ya esté en su trabajo, si puede dar un mensaje. Hay gente que todavía me está preguntando cómo hacer para mandarle tweets a los senadores, particularmente de Morena y sus aliados. ¿Estás ahí, Luis? Claro que sí, muy buenos días a todos. Qué padre verlos. Está muy padre que estamos tantos. Muchísimas gracias. Pues sí, hay que ejercer presión. Esta lucha no se acaba hasta que se acaba. De verdad, hay que apelar a la conciencia, a la sensatez, a la coherencia de 12 senadores que ojalá nos puedan ayudar a que este país siga por un camino democrático. Es muy fácil, en mi tele está fijado un tweet, ahí hay un documento, abajo de ese tweet hay un tutorial, es muy fácil, abres el documento y puedes, en una pestaña están los de Morena y aliados, en otra pestaña están los del bloque de contención.
Ahí lo puedes hacer, al documento le ha ido muy bien, muchísima gente se ha metido, entonces ahorita es el momento para que entre hoy y mañana pues presionemos de manera digital a todos los senadores, a los 128 senadores. De verdad, cada tweet cuenta, cada cuenta de ustedes, cada cuenta de Twitter cuenta, porque sí, sí es muy importante, de verdad. No, Muchas gracias. es correcto y mucha gente nos decía que quería participar en las demostraciones del día de hoy, pero que no estaba en Ciudad de México. Esta es la vía, hacerlo digital, demostrar nuestro malestar de manera digital, hagamos ruido, hagamos tendencia, generemos la atracción necesaria para que repito, el costo político de los senadores que van a destruir y que quieren estrangular al INE, pues lo paguen y que sea muy alto. La verdad es de que es algo que tenemos que aprender como activistas y dentro de la sociedad civil. Tenemos que jugar el juego político. A los políticos les gusta generar capital político entre los ciudadanos, entre la población, y nosotros tenemos que hacerles sentir nuestro descontento. Subió Hipatia. ¿Cómo estás, Hipatia? Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, un saludo. Pues aquí ya muy emocionada porque espero ya salir rumbo al plantón en los próximos minutos. Quería ver qué decía Ciro porque no lo pude escuchar en el space de ayer, me parece que se les cayó. Y sí, en el trayecto al Senado espero que Ciro Murayama nos pueda pues platicar cómo ve este ataque a la democracia, este asalto a nuestras instituciones, ya en un talante completamente dictatorial, autoritario. Es una situación muy triste para mí porque yo que he sido una persona que desde la creación del INE la vi con mucha esperanza, con una ilusión muy grande de que iba a cambiar la situación de las elecciones en nuestro país, pues es muy triste la manera en la que arteramente están atacando a la institución, desde Morena, desde Palacio Nacional, desde aquella mano misteriosa que mece la cuna de las intenciones del señor López Obrador. En fin, un saludo, nos vemos en el Senado si pueden ir. Si no pueden, por favor, habrá muchísima gente que va a tuitear con el hashtag de Plantón Rosa. Démosle toda la difusión que podamos. A mí hay algo que me preocupa, es que ayer alguien subió un tuit de que ya había granaderos allá, no sé cómo esté ahorita en el Senado, y me parece muy delicado que ya desde anoche, haya ya avisos de intolerancia y represión, porque si algo hemos demostrado los ciudadanos apartidistas, los ciudadanos críticos, es que no somos violentos. No tiene por qué Claudia Sheinbaum ni Martí Batres enviar un grupo de granaderos, pues, a detener qué. No somos violentos, nosotros no somos los agresores. En dado caso, nosotros estamos siendo defensores de nuestro derecho a votar, de tener a los mejores candidatos. Me preocupa, espero que sea solamente un rumor y que ya los hayan retirado. Entonces, por favor, pendientes de cualquier incidente que pueda generar, por supuesto, desde el gobierno. Sí, ya llegó Ciro, hola. Ya está aquí. Y pues bueno, vayamos optimistas, alegres. No estamos haciendo nada que sea ilegal, todo es pacífico. Por supuesto. Y tampoco no caigamos en esas notas que lo que pretenden generar es miedo. Entonces, pues no hagamos eco de ese tipo de mensajes. Está ya con nosotros el consejero Ciro Murayama. Ciro, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días, gracias. Buen día a todas y todos. No, muchas gracias a ti. Como sabes, nosotros dentro de Unidos, Sociedad Civil es una de las organizaciones que forma parte del Consejo Directivo de Unidos. Estamos muy activos en la defensa del INE, en la defensa de la democracia. El día de hoy
empezamos las actividades con lo que llamamos el Café Express de la mañana. Jamás habíamos tenido un space a esta hora, pero creo que la urgencia y la necesidad de estar informados amerita el que hagamos las cosas diferente. Y a las 9 de la mañana estaremos en el Senado. Queremos escucharte, sabemos que tenemos poco tiempo y no quiero hacer una larga introducción de tus credenciales porque prácticamente todos te conocemos. Ciro, muy buenos días, el micrófono es tuyo. Gracias. Les agradezco mucho la invitación y además les reconozco el papel que están jugando. No hay democracia sin demócratas, no hay democracia que pueda seguir viva si no es con una ciudadanía activa, así que el papel que cada uno y una de ustedes están jugando aquí, comunicándose a la vez con circuitos de otros ciudadanos y ciudadanas, pues es fundamental porque la lejanía de la ciudadanía de las decisiones públicas es lo que favorece decisiones autoritarias. Y lamentablemente hoy estamos, sí, ahora en lo que podemos llamar una hora cero. Esas horas que pueden marcar el inicio de alguna etapa, lamentablemente puede ser una etapa post-democrática, una etapa donde lo que las mexicanas y los mexicanos habíamos construido para que la disputa por el poder se diera de manera pacífica y civilizada puede estar en riesgo. Esta es la primera vez en muchísimos años que se cambian las reglas, no cualquier ley, sino las reglas de la disputa por el poder de manera unilateral, desde arriba, sin diálogo, además sin que hubiera necesidad. En los últimos años, desde 2015 hasta 2022, las elecciones que le ha tocado organizar al INE, ya llevamos entre procesos electorales federales, los tres grandes de 2015, 18 y 21, más todas las elecciones locales donde ya le hemos dado prácticamente la vuelta 2 veces a todo el país, renovando sus gubernaturas, congresos, presidencias municipales. Estamos hablando de 330 procesos electorales organizados en los últimos años sin ningún conflicto postelectoral. Las elecciones no son un problema en México. Las elecciones son una solución para procesar nuestra diversidad, nuestra pluralidad de manera institucional, pacífica y civilizada. De los más de 40,000 cargos electos que hay en nuestro país, no hay ninguno que se deba a una imposición autoritaria o a una elección fraudulenta. Todos los cargos de gobierno y de representación son producto del voto libre y secreto de la gente y del trabajo que hacen las instituciones encargadas justamente de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Pues eso es lo que hoy está en peligro. En el lejano año de 1988 fuimos a una elección donde teníamos unas condiciones que hacían prácticamente imposible garantizar la integridad de las elecciones. No habría un padrón electoral confiable, la autoridad electoral estaba capturada por el partido del gobierno y esas elecciones precipitaron una crisis política de la que fue necesario salir construyendo instituciones y reglas por consenso. A la siguiente elección de 1994 fuimos en medio de la violencia política, se había dado el alzamiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Colosio, pues los partidos, todos se pusieron de acuerdo en la ciudadanización del IFE entonces, cuando se nombraron a los primeros consejeros ciudadanos. Las elecciones fueron las más participadas de la historia, más del 74%, porque la gente se comprometió con la vía democrática una vez que gobierno y partidos habían acordado una reforma para ensanchar el juego democrático. Y así las elecciones del 2000 con la primera alternancia ya fueron hechas por un IFE autónomo. 2006 unas elecciones muy competidas, pero que se resolvieron conforme a derecho.
2012 una nueva alternancia, 2018 una nueva alternancia. Hoy, ¿ante qué estamos? Ante la ruptura del pacto democrático, ante la afectación de las reglas del juego en las que todo mundo estaba de acuerdo, y no, insisto, porque tengamos un conflicto postelectoral, sino por capricho gubernamental. La reforma que está por votarse en el Senado el día de hoy tiene varios problemas graves. Voy al primero, y es la desaparición de la estructura territorial permanente de los equipos que trabajan del INE por gente profesional, por servidores públicos que llegaron a sus cargos por concursos públicos, que son evaluados todos los años, que son formados y capacitados para enfrentar la dificultad cada vez mayor de hacer elecciones en este país. Nosotros, el INE tiene 300 juntas distritales que se integran por 5 vocales. El vocal ejecutivo, que es el que coordina los trabajos y tiene la interlocución con los partidos políticos, con los actores de cada distrito. El vocal secretario, que lleva la parte jurídica y administrativa, atiende las quejas entre partidos, sustancia procedimientos. El vocal del registro federal, encargado de actualizar el padrón. El vocal de capacitación, que es el que justamente hace educación cívica y capacita a la ciudadanía, que instala las casillas. Y el vocal de organización, a cargo de la parte logística de los comicios, distribuir las boletas y los paquetes, ver dónde se instalan las casillas, recoger los paquetes, estar a cargo de los cómputos. Bueno, estos equipos, estos 300 equipos permanentes, que son los que nos permiten tener elecciones confiables, íntegras en México, van a desaparecer con la reforma. Es decir, la presencia del INE en el territorio van a desaparecer. Es como si quisiéramos fortalecer un sistema de salud, desapareciendo las clínicas y los hospitales más cercanos a la gente, o si quisiéramos fortalecer el sistema educativo, desapareciendo las escuelas a donde acuden los niños y los alumnos de las ciudades y comunidades a tomar clase. Si se desaparece la estructura territorial, es una ficción pensar que desde Viaducto Tlalpan se van a poder organizar las elecciones sin presencia en el territorio. Se comprometen 3 cosas básicas. En primer lugar, se pone en riesgo la actualización del padrón electoral. Tener el padrón electoral actualizado y confiable que hoy tenemos es la base de toda elección. Ustedes imaginen la elección más pequeña, de un condominio, de una escuela. Bueno, lo primero es quiénes son los condóminos que tienen derecho a voto, que no se excluya a ninguno y que no se metan vecinos de otros lugares a tomar decisiones. Lo mismo en una escuela, que sean alumnos de esa escuela, no de otras los que votan. Pues así, en cada elección, nosotros, ya sea municipal, estatal, nacional, debemos de saber quiénes son los ciudadanos con derecho a voto, y por eso el padrón actualizado y confiable es la base de toda elección confiable. ¿Cómo actualizamos a diario el padrón? Porque en un país de tantos millones de personas, diario hay miles de personas que llegan a la edad de ciudadanía, hay miles de personas que fallecen, hay millares de ciudadanas, ciudadanos que se cambian de casa y tienen que tener una casilla dándolos con sus boletas. ¿Y cómo actualizamos todo eso? Pues con 900 módulos que abren de lunes a sábado. Hay 120,000 personas que acuden diario a los módulos del INE. Bueno, pues ese trabajo, donde atendemos un lleno del Estadio Azteca al día, y se entregan, hay quienes llegan, se toman la foto, las huellas dactilares, entregan sus documentos y luego regresan a los 4 o 5 días por su credencial. Entregamos casi 60,000 credenciales diarias, que son pues no solo la llave para votar, sino para identificarnos todos los días. Bueno, pues este trabajo, los 900 módulos, se coordina a través de nuestras 300 juntas distritales y de un vocal del Registro Federal de Electores en cada distrito, que tiene
un jefe de oficina, seguimiento y análisis que le apoya para ver todas las altas, las bajas, los movimientos del padrón en cada distrito y que los partidos puedan verificar que cada cambio, cada alta, cada baja está justificado y nadie está siendo incorporado 2 veces al padrón y nadie está siendo excluido arbitrariamente. Y todo lo que pasa en cada uno de estos 300 distritos luego es supervisado a nivel de cada entidad federativa. Ahí tenemos un equipo de 6 personas por estado, el vocal del registro, y 5 jefes, uno de depuración, otro de actualización, otro de cartografía estatal, otro de seguimiento y análisis y uno de orientación y atención ciudadana. Bueno, estos equipos de 6 personas por estado suman, junto con los que están en los 300 distritos, 792 funcionarios para tener al día aceitado un padrón que ya supera los 95%, los 95 millones de ciudadanos. Esta estructura, fíjense ustedes, de 792 funcionarios para tener un padrón de 95 millones, se quiere desaparecer, reducir a 32 personas. 32 personas a cargo de la operación del padrón en todo el país. Se está comprometiendo el padrón, se están comprometiendo las elecciones. Eso es lo que están por ver. Segundo asunto gravísimo. Ya les decía que en nuestros distritos, las juntas distritales, hay un vocal de capacitación. ¿Qué hace el vocal de capacitación? Además de todo el tiempo estar haciendo tareas de educación cívica, van a las escuelas, les enseñan a los niños dinámicas de votación, de participación democrática, se hace el parlamento infantil todos los años, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo sustantivo que hacen los vocales de capacitación? Pues capacitan a la ciudadanía que se hace cargo de las elecciones, sean federales y locales. Pongo el ejemplo de la elección que viene en 2024. Se van a instalar más de 550 casillas por distrito. Para eso hay que visitar a más de 40,000 ciudadanas y ciudadanos para invitarlos a que sean ellos quienes se encarguen de instalar las casillas, de recibir a sus vecinos, de contar los votos y de llenar las actas. Seguramente entre ustedes muchos han sido funcionarios y funcionarias de casilla. Bueno, pues es el trabajo de campo más amplio que despliega el INE, tocando puertas, convenciendo a la gente, capacitándola para lograr instalar esas 550 casillas por distrito que suman más de 165,000 casillas en todo el país. En cada distrito, pues contratamos chicos y chicas, los capacitadores electorales, para poder visitar a esas 40,000 personas, porque un vocal de capacitación directamente no puede hacerlo. No puedes visitar a 40,000 personas en 2 meses en sus casas. Pero entonces contratamos a estos chicos que son coordinados por el vocal, que sabe cuántas casillas ya tienen suficientes ciudadanos, cuántas no, dónde hay que intensificar el trabajo, un trabajo que cada vez se hace más difícil por las condiciones de inseguridad, y con eso logramos que el día de las elecciones haya casillas a la vuelta de la casa de todo mundo para que pueda votar en secreto y en libertad. Bueno, pues este trabajo, los especialistas en capacitación, esos 300 que hay en todo el país, también a la calle. Los desaparece la reforma. Entonces, no tenemos a los especialistas en el padrón, tampoco a los especialistas en capacitación. Y por si fuera poco, desaparecen también al vocal distrital de organización. ¿Qué hacen los vocales distritales de organización? Recorren todo el distrito, saben dónde hay escuelas, casas, para asentamientos nuevos, para buscar dónde instalar las casillas. Son los encargados de habituallar las casillas, de poner los tablones, las mesas, distribuir los materiales, los paquetes electorales con las boletas, con las actas, de organizar todo el trabajo de recolección de paquetes para que una vez que la gente vote, lleguen los paquetes a los consejos del INE y se puedan contar,
son también quienes operan el programa de resultados electorales preliminares, ese que nos permite seguir en tiempo real la noche de la elección, cómo va avanzando los resultados, las preferencias de la ciudadanía, cómo fueron, y también están a cargo de los conteos rápidos, que es este ejercicio estadístico de recabar rápidamente información de una muestra representativa y para que esa noche quien preside el INE salga a decir quién ganó la elección presidencial o quien preside la autoridad local, el INE le da la información para que diga quién ganó una gobernatura y todo el mundo se vaya a dormir en paz. Pero además el vocal de organización es el que organiza los cómputos en cada distrito. Y como ustedes saben, en nuestra legislación, por reclamos de 2006 del voto por voto, pues se incorporó el recuento de paquetes. Se pusieron tantas causales de recuento que a veces pues se recuenta muchos votos. Por ejemplo, en la elección de 2018, a pesar de ser muy holgada y que era clarísimo que López Obrador había ganado, pues se tuvo que recontar el 75% de los paquetes, es decir, en los distritos del INE, además de que la gente ya había contado en las 160,000 casillas los votos con pulcritud, se volvieron a contar más de 42 millones de votos, imagínense. Bueno, pues ese trabajo lo organizan los vocales de organización justamente electoral. ¿Qué pasaría si llegamos a una elección sin la persona que sabe distribuir los materiales, recolectar los paquetes, organizar los cómputos, una elección cerrada en donde hay que recontar votos con decenas de representantes de partidos alegando que un voto es para ellos y no para los otros en una sede distrital del INE con los ánimos caldeados y sin el personal calificado del INE para conducir ese proceso? Puede haber riesgos de roces, incluso de confrontaciones en los distritos en el cómputo de votos, algo que ya dejamos atrás en el pasado. Por eso digo que estamos ante una reforma electoral no solo autoritaria, no solo impuesta sin un diagnóstico, no solo carente de consenso, sino que pone en riesgo tres eslabones fundamentales de la cadena de confianza de una elección íntegra y genuina: el padrón, la instalación de casillas y el cómputo pulcro de votos. Además de que hay un pésimo diseño institucional que contraviene la Constitución. Dice la Constitución que el INE, en su artículo, la Constitución, artículo 41, base quinta, apartado A, dice que el INE contará en su estructura, estoy leyendo textual, con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Distingue los órganos de dirección de los ejecutivos. La Constitución dice que el órgano de dirección es el Consejo General. Bueno, entonces, y el órgano ejecutivo es la Junta General Ejecutiva, que la desaparece. Y ahora vuelven a los consejeros directores en una gran comisión de administración. Ahora van a ser los consejeros, no ejercemos recursos, los consejeros tomamos las decisiones estratégicas de cuáles son las reglas para la capacitación, cuáles son los acuerdos para refrendar las credenciales, etcétera. Pero nosotros no somos los que operamos los recursos, para eso hay una estructura ejecutiva y se está mezclando. Pero además la Constitución dice que los órganos ejecutivos y técnicos contarán con personal calificado necesario. Textual dice la Constitución. Contarán con personal calificado necesario. ¿Y qué dice la reforma? Que desaparecen los órganos distritales con su personal necesario. Es decir, directamente la reforma, además de ser una mala idea, está atentando de manera directa contra lo que establece el artículo 41 constitucional. Más, prácticamente desaparecen la figura del secretario ejecutivo, la degradan, que es la cabeza de la estructura operativa del INE en todo el país.
Desaparecen entonces, si tenemos 332 órganos permanentes, nos quedamos solo con 32, esos 32 mutilados, las juntas locales pasan de 5 a 3 vocales, y desaparecen la Junta General Ejecutiva. Pero hay problemas adicionales y uno de ellos tiene que ver con las condiciones de la competencia electoral. Y es que durante mucho tiempo se puso en la agenda de la expansión de las reglas democráticas que no solo se contaran los votos con pulcritud, lo cual es una condición indispensable, sino que también se garantizara que el gobierno no tuviera una participación ilegítima, dándose ventajas, interfiriendo en las elecciones. Estas disposiciones para obligar al gobierno a la neutralidad surgieron después de la elección de 2006, cuando el entonces candidato López Obrador exigió que el presidente Fox se apartara del proceso electoral porque Fox decía que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, diciendo que había que votar por el candidato de su partido, y fue cuando la expresión aquella de López Obrador de cállate chachalaca, que dio lugar a que en la Constitución se estableciera que los servidores públicos no pueden tratar de interferir, de incidir en las preferencias de los electores, y se dijo que toda propaganda gubernamental termina el día que empiezan las campañas electorales. Y el Tribunal Electoral ha ido diciendo pues que la propaganda gubernamental es todo aquello que hace el gobierno para dar a conocer sus logros y lograr adhesiones, simpatías hacia la acción de gobierno. Bueno, pues ahora la reforma nos dice que la propaganda gubernamental es solo la que contrata el gobierno en los medios. Es decir, si no pagan un anuncio, no es propaganda gubernamental. Pues están diciendo, vengan las mañaneras, promoviendo obras de gobierno, puede haber giras del presidente, de los gobernadores, del gabinete, en plenas campañas electorales, incidiendo en el proceso electoral, pero eso ya sería permitido. Es decir, aquello que quienes hoy nos gobiernan exigían que se prohibiera cuando estaban en la oposición, lo echan para atrás e incluso abren más la posibilidad de que inicien las campañas antes de tiempo, porque esto que hemos visto todos en las bardas del país, Bluetooth connected, con distintas logos que se multiplican con dinero opaco que no sabemos de dónde sale, que dice es Claudia, o que siga López, estamos a gusto, con Marcelo sí. Todas estas prácticas que el INE ya ha advertido como proselitismo adelantado, pues ya no tendrán la sanción que hasta hoy tenían. Ustedes recordarán que si había actos de precampaña y no había rendición de cuentas de dónde había salido el dinero, cómo se estaba financiando la política y esas aspiraciones políticas, pues la consecuencia era, si estás jugando por fuera de la ley y estás usando dinero opaco que no transparentas y que no reportas a la autoridad, la consecuencia que tendrás es que no podrás ser candidato, porque para ser candidato y buscar un puesto de elección constitucional debes de jugar dentro de las reglas democráticas. Eso es lo que dice hasta hoy la ley, y por eso es que el INE el año pasado sancionó a precandidatos que no rindieron cuentas, como fue Félix Salgado Macedonio y en Guerrero y Morón en Michoacán. Pues, ¿qué dice hoy la reforma? Que ante esas conductas solo una amonestación pública. Es decir, abren la puerta a la impunidad de quienes violen las reglas establecidas. De tal manera que esta es una reforma hecha desde el gobierno no para ensanchar el terreno de juego democrático,
sino para reducirlo e inclinarlo a su favor. Es una reforma que está apartándose del juego democrático, que está fracturando el gran pacto que se construyó con la participación de millares de ciudadanas y ciudadanos que lucharon por la democracia. Y si algo nos dimos los mexicanos en los últimos años, fue un sistema electoral digno de tal nombre que funcione. No hemos resuelto los viejos problemas del país como la pobreza, la desigualdad, una economía que no crece, un sistema educativo muy deficiente, un sistema de salud que no ofrece cobertura de servicios a buena parte de la población y un problema creciente, no solo que no hemos resuelto, sino que cada día se empeora, como es el de la inseguridad. Pero en todo este mar de cosas que no hemos logrado resolver, sí podemos reivindicar que en algo México está mucho mejor que hace 30 años, que es en sus elecciones. Antes íbamos a las elecciones sin garantías de respeto al voto, sin garantías de un padrón confiable, sin garantías de que las casillas fueran instaladas por nuestros vecinos, eran instaladas por los jefes de colonia, operadores políticos del partido oficial, del partido en el gobierno en aquellos años del PRI. Bueno, no teníamos garantías del procedimiento, pero había una enorme certeza, que es que siempre iba a ganar el candidato oficial, el candidato que era designado además por su antecesor en esas figuras que uno creía tan anquilosadas como la de el tapado y el destape. Bueno, hoy tenemos justo lo contrario, garantía en los procedimientos, en las reglas, en las instituciones. Sabemos que tenemos derecho como ciudadanos, como partidos, como candidatos independientes, etcétera, etcétera. Pero tenemos una gran incertidumbre, la única incertidumbre válida en democracia cuando vamos a las urnas. ¿Quién va a ganar? Porque eso lo decide la gente en secreto y en libertad. Pues hoy justamente tenemos una operación para destruir ese sistema electoral confiable que nos permite convivir a todos. Seguramente entre quienes estamos en este espacio hay gente que ha votado por el partido A, B, C, D o E. Puede repetir su voto o puede cambiarlo. Lo importante es que tengamos esta casa común que es México, con reglas de convivencia para poder ratificar o rectificar nuestro voto ciudadano, para poder deshacernos de malos gobiernos con el poder del voto, como ha hecho la ciudadanía mexicana una y otra vez en las 4 elecciones presidenciales en lo que van de siglo. En 3 ha habido alternancia y en las últimas 2 el partido en el gobierno quedó en un lejano tercer lugar. Demostración tangible de que el gobierno no controla las elecciones. Y déjenme decirles que de las 56 elecciones a gubernatura en las que ha participado el INE como organizador de 2015 a 2022, de esas 56, en 7 de cada 10 ganan candidatos opositores. Es decir, estamos viviendo la mayor era de alternancias en la historia de México y eso es porque el voto se respeta, porque la gente puede castigar al gobierno que no le resulta satisfactorio o puede ratificar algún gobierno que cree que no lo está haciendo tan mal, pero todos vamos a elecciones con padrón confiable, con casillas instaladas por nuestros vecinos, con cómputos pulcros que respetan cada uno de los sufragios. Eso es lo que está en riesgo. Yo espero que la Cámara Alta, como se le ha llamado al Senado, pueda estar a la altura de las circunstancias y comprometerse con la ciudadanía. No importa si el voto que se hace el día de hoy es para congraciarse, es por instrucción, es por consigna, al final el efecto va a ser un daño democrático mayor.
digo que estamos en la hora cero, que puede ser el principio de una era que no nos merecemos, de destrucción de la institucionalidad democrática, de destrucción de las reglas del juego, de la convivencia pacífica y civilizada, de la disputa institucional por el poder, sin favoritismos para el gobierno, con garantías para las minorías, que es lo que una democracia entraña y lo que una democracia reproduce. Yo creo que por la gravedad del asunto es indispensable estar muy atentos y participativos. Si se llega a concretar esta reforma, habrá que ir por la vía judicial, pidiéndole a la Corte que invalide toda esta colección de inconstitucionalidades. Seguramente todos estos cientos y cientos, casi 2,000 trabajadores que están al servicio de la ciudadanía y que son ellos los que hacen las elecciones federales y locales y que permiten los triunfos de todos los partidos políticos y la renovación pacífica del poder, a esas funcionarias y funcionarios probos y probados que forman parte de la estructura del servicio profesional del INE, pues no hay razón alguna para ponerlos en la calle por un capricho autoritario. Esa gente ganó su puesto de trabajo por un concurso público. Por cada cargo que alguien llega a ocupar en el INE, hay cientos de aspirantes que se anotaron, se sometieron a exámenes, a pruebas, a entrevistas, para que quedaran las personas más capaces. Bueno, ellos y ellas que llegaron a través de esos arduos concursos públicos a su cargo, por sus conocimientos, no por sus conocidos, que son evaluados año con año, que cada que hay elecciones demuestran su profesionalismo, a ellos son a los que se está despidiendo y se está poniendo en la calle, no a los consejeros, que tenemos un periodo que empieza y acaba como la Constitución manda, y eso es correcto. A lo que se está dañando es la estructura permanente del INE, que da de manera discreta, pero profesional, independiente y eficiente, está al servicio de las elecciones íntegras. Se está atentando contra los derechos de los trabajadores, no contra los consejeros del INE, más allá que alguno de nosotros seamos los directamente o personalmente atacados un día sí y otro también. Contra lo que se está atentando es contra la estructura, y el ataque personal es una manera de disfrazar el daño estructural que quieren causar al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que la democracia está en peligro, creo que lo que hemos construido está en riesgo y que la única manera de que todo se dé por perdido es que la ciudadanía le dé la espalda a sus derechos, le dé la espalda a la participación y deje que el poderoso actúe sin contrapesos y con impunidad. Mientras haya una ciudadanía activa, exigente, comprometida con sus derechos y con los derechos de sus conciudadanos, mientras la democracia tenga quien la defienda, la batalla no estará perdida y habrá esperanza. Les agradezco mucho su atención. No, a ti, Ciro, muchas gracias. Sabemos que traes una agenda corta. Tú nos dices, por favor, hasta qué hora tienes. Pues tienen ustedes hasta las 9, por lo que estuve oyendo. Entonces, si gustan, tenemos 20 minutos todavía antes de que empiece la actividad, la manifestación que tienen en el Senado para atender pues preguntas y comentarios, cuestionamientos, con todo gusto. Sí, no sé si vamos a empezar a las 9. Nos están informando que desde ayer en la noche cerraron los accesos al Senado, entonces se está complicando muchísimo el acceso. Les rogamos a todos los que van en camino que tengan paciencia. La verdad es que es una jugada muy sucia. Y pues bueno, todo lo que organizamos y somos transparentes y lo hacemos de manera pública y lo enteramos en estos medios. Entonces, aquí la gente se entera que vamos a reunirnos y nos están reportando que están bloqueando los accesos. Pero aquí estaremos. Pablo y después el doctor Crespo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, sociedad. Buenos días a todas y a todos. Pues nada más para ratificar lo que nos acaba de compartir el
el consejero ha sido desde el Instituto Nacional, desde el ISFE hasta ahorita, hasta el INE, ha sido una evolución que, si bien es cierto, es perfectible, ha ido evolucionando, estimado sociedad, y lo peor, sociedad consejero, es de que pues se fueron también incorporando derechos con el Pacto de San José a esta evolución del instituto, y ha sido una carrera larga, pero se ha ido estructurando bien, y como bien lo comenta, consejero, tenemos que estar, ahorita estamos dando la batalla pues a nuestro alcance ciudadanamente, incorporándonos con legisladores pues justamente para esta defensa. Es increíble que ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería también estar interviniendo porque viola derechos humanos todo esto que están haciendo, y pues la vemos opaca, pero pues tenga la seguridad, consejero, de que independientemente del resultado, que esperemos que sea negativo y que los legisladores estén a la altura el día de hoy o mañana, pues sumándonos todavía más con ustedes justamente para esta defensa, y pues sería parte de la coordinación, consejero. Le mando un abrazo muy fuerte, y pues aquí estamos para cualquier cosa que necesite. Muchas gracias, Pablo. ¿Subió el doctor Crespo? ¿Estás, José Antonio? Y si no, Luis, si Sí, tienes... ¿qué tal? Adelante, ¿Qué José tal? Aquí Antonio. estoy. Adelante. Hola, bueno, solamente reflexionar de que esto que está pasando ya estaba planteado. Es decir, muchos ya habíamos detectado, ¿no?, que López Obrador iba a hacer lo que está haciendo en relación con el INE, porque desde luego su discurso siempre fue de rechazo, de ataque, de decir que no era neutral. Y si se fijan en los documentos del Foro de Sao Paulo, al que pertenece Morena desde que nació, antes el PRD, con López Obrador, ahora Morena, pues ahí te dice claramente lo que está haciendo López Obrador, es decir, controlar el sistema electoral, poner de tu lado al ejército para que pues en cualquier circunstancia te apoyen a ti, que no te vaya a pasar lo que a Castillo en Perú, lo que a Evo, en Bolivia, que la mera hora el ejército pues se lavó las manos, sino tener el control del ejército, comprometerlo, darle todo lo que quiere, como ha hecho López Obrador. Y siempre ahí se insiste en decir, controla la institución electoral, precisamente para garantizar que tu partido, y tú, digo, en el caso de cuando hay reelección en esos países, aquí no, pero si tu partido pues gane. Y eso es lo que está haciendo, desde luego, está siguiendo la pauta bolivariana, digamos, que precisamente ha traducido regímenes democráticos, donde democráticamente ha llegado Hugo Chávez, en fin, Daniel Ortega, y desde el poder se encargan de desmantelar. No es nuevo lo que estamos viendo en México, es repetir, digamos, ese esquema, pero ya estaba cantado y ahora lo está haciendo con todo lo que puede. Él mismo, yo lo que digo, todo lo que está haciendo es, ¿por qué no puede permitir que su partido pierda? Para él sería lo peor, se caería su proyecto disque histórico, su imagen con aspiraciones de aparecer junto a Juárez, a Madero, etcétera, se le vendría para abajo, quedaría todo su proyecto como una total farsa. Lo es, pero sería más evidente, digamos, ya no habría manera de presentarlo y decir que el pueblo está con este proyecto, que es exitoso. Entonces, por eso, al margen de lo que consigan en esta ley, esperamos que vamos a hacer todo lo posible porque se venga para abajo, al menos en los puntos más antidemocráticos, él de todas maneras ya está recurriendo a trampas, ya están recurriendo a pasar por alto la ley en materia de las campañas anticipadas, del uso de los recursos públicos, y tienen mucho a su favor de todas maneras. No tienen hoy por hoy al INE a su favor, pero sí tienen, por ejemplo, al fiscal electoral, que simple y sencillamente no sanciona los delitos electorales, los que se han cometido, los de Pía, los de ahora de Delfina, claramente, no, se hace a un lado, no hace nada, o los exonera o congela el asunto. Entonces ahí tienen una gran ventaja porque pueden delinquir, aunque no cambien la ley en el sentido que nos está comentando Ciro, pueden delinquir y no va a pasar nada. En fin, de todas maneras está en riesgo la democracia, con las leyes con mayor medida, por supuesto, y viene lo de los consejeros, lo del cambio de los consejeros. Ya sabemos que ahí también López Obrador va a hacer lo que sea para quedarse con el mayor número de esos 4 consejeros y, por supuesto, con quien vaya a ser el presidente. Y ahí también, como ustedes saben, tiene una cierta ventaja, que es que la Junta Política de la Cámara Baja, la Junta de Coordinación,
puede meter 3 de los 7 miembros del comité técnico. Bueno, pues digamos que ponen 2, no 3, que logran meter 2. Luego, 2 de derechos humanos y ya tienen 4 de 7. Eso no les va a permitir hacer exactamente lo que quieran, pero sí les inclina la balanza para que a la hora de filtrar a los aspirantes, pues vayan muchos, que seguramente van a meter muchos aspirantes con línea de Morena, con alineamiento de Morena. Y en esa medida las probabilidades de que quede por lo menos el presidente, pero en lo posible algunos de los otros 4 consejeros, pues sí pueden ser de Morena. Y si tú ya tienes un presidente alineado con Morena, subordinado a Morena, como lo hemos visto en el caso de derechos humanos, pues también ahí tenemos problema, a pesar de que no hubiera reforma. Ahí también hay que ver qué se puede hacer, pero sí la tenemos complicada. En fin, vamos a seguir viendo qué sucede. Sí es un retroceso todo lo que está pasando, por supuesto, y nos puede llevar, si se salen con la suya, nos pueden llevar a una situación en la que va a pasar mucho tiempo antes de que recuperemos. Estoy seguro que en algún momento recuperaríamos el desarrollo democrático, pero puede pasar mucho tiempo y puede ser muy complicado hacerlo. En fin, ahorita le tenemos que echar todo, hay que pensar en diferentes alternativas de estrategia. Gracias y gracias, Ciro. Gracias, doctor Crespo. Y nada más para cerrar un set de 3 comentarios, Ciro Murayama. Hay mucha gente que nos está mandando mensajes. Creo que tengo la respuesta, pero nos gustaría escucharlo de ti. Si se pudiera hacer un fideicomiso externo donde los ciudadanos de bien tuviéramos la capacidad de poder aportar y fondear las operaciones del INE. Esa es la primera pregunta y tiene una segunda acepción. Hay mucha gente que dice yo trabajaría donando mi tiempo al INE. ¿Eso es posible o por legislación no se puede el financiamiento y la participación a no pago de un externo dentro de las operaciones del INE? Gracias. Bueno, una de las vías de ataque y de debilitamiento al INE desde antes de la reforma fue pues la stringencia presupuestal, el estar ahogando presupuestalmente, no solo al INE, lo estamos viendo con distintos organismos públicos locales a los que de plano hace ya meses no se les da financiamiento, no hay ni siquiera con qué pagar al personal mínimo, es decir, una crisis tremenda. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer es exigir que las elecciones, como dice la Constitución, sigan siendo una función de Estado y, por supuesto, fondeada con recursos públicos, no privados, porque habrá quien de muy buena fe, y yo creo que es el caso de las preguntas que han llegado, dice yo pongo mis recursos, pero si abrimos esa puerta para que el gobierno se desentienda, pues no vaya a ser que luego haya otros privados como esos que luego reciben enormes condonaciones del gobierno, pues pongan los recursos privados para cosas que a ellos les interese y que entonces la autoridad electoral, el Estado mexicano esté dependiendo de fondos privados. Creo que sería lo mismo que dejar de tener elecciones como función de Estado en términos de la Constitución. No se puede ni se debe, lo diría así, pero y además permítanme aquí dar entre toda la adversidad, una relativa buena noticia, y es que a el INE para operar el año próximo y empezar, además de sacar adelante las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que son importantísimas, tiene que empezar a preparar el terreno para las elecciones de 2024. De hecho, el proceso electoral ya empieza a fines del año que entra, si bien la reforma también acorta los plazos, dificulta el trabajo del INE porque en vez de que empiece el proceso electoral en septiembre, lo mandan a la segunda semana de noviembre. Pero bueno, empieza el proceso electoral el año que entra. Y si bien el INE sufrió un recorte de 4,575 millones de pesos, que es mucho para el año que entra, no va a haber consulta popular el año que entra porque el plazo para solicitarla venció el 30 de noviembre pasado. Entonces,
para esa eventual consulta, el INE había apartado 4,025 millones del presupuesto que solicitó. Era un presupuesto precautorio, como ha señalado la Corte, y ese dinero no se va a gastar. Así que el recorte ya no nos coloca en una situación de emergencia para el 2023. Ahora, en este momento, el problema no es el recurso. Hay que estar atentos para ver cuál es la decisión de la Cámara de Diputados de cara al presupuesto de 2024. Yo creo que sería muy delicado que comprometieran la instalación de casillas presupuestalmente o la impresión de boletas. Pues yo creo que ahí incluso la Corte pues tendría que intervenir, porque sería pues el anuncio de una mayoría de que no quiere elecciones, y me parece que eso sí sería llegar a un extremo, además muy inapropiado para el propio gobierno. Sería el anuncio pues de que no se van a someter al veredicto de las urnas. Entonces yo creo que pues paso a paso, esperemos a ver cuál es el presupuesto de 2024, pero lo que sí es muy importante, y ahí aprovecho para ligar con el comentario tanto de Pablo como de José Antonio Crespo, y es, pues sí, estamos ante un ataque a instituciones que ha capturado, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos, que se pone del lado de la militarización, y atacar al INE por hechos que ocurrieron en los años 50, cuando el IFE y el INE no existían, es decir, ya un extravío total de la misión de la Comisión de los Derechos Humanos, y es muy buen ejemplo de lo que no debemos permitir que pase con el INE. Imagínense un INE equivalente a la actual Comisión de los Derechos Humanos, que en vez de decir, oigan, no se pueden hacer actos anticipados de proselitismo, saliera a defender la libertad de expresión de quienes con dinero opaco están iniciando sus campañas desde ahora. Pues sería ponernos del lado de quienes debemos regular como autoridad. Pero, a ver, dice José Antonio, cuidado, esto es la crónica de un ataque a la democracia anunciada. Pues sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y dónde han acabado esos regímenes que han seguido esos pasos? José Antonio puso ejemplos de América Latina, pero también están Hungría, Polonia, es decir, populismos de derecha, porque al final los populismos, no importa que sean de izquierda o de derecha, desembocan o se corrigen o desembocan en autoritarismos. Hoy estamos en un momento clave donde pues se está apuntando hacia el autoritarismo desde el poder. Pero entonces, esos regímenes que han acabado en exdemocracias, por decirlo de alguna manera, también han visto algunos momentos donde la sociedad y los grupos que participan, ajenos al poder, han llegado a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, en el momento en que en Venezuela los distintos partidos ajenos al régimen pensaron que hacerle el vacío a unas elecciones era lo más adecuado, pues les dejaron el parlamento completo y todos los espacios de contrapeso y control, y eso permitió acelerar el proceso de autoritarismo. Entonces, yo diría, atendiendo a las preguntas que nos hacían, hay que tener toda la disposición para participar activamente en el proceso democrático. No hay que derrotarse a pesar de que se puedan perder batallas estratégicas como esta del INE, estar en disposición, si rompen la estructura del INE, estar en disposición de dar la batalla en el terreno judicial, de recuperar lo perdido, y de cara a 2024, yo diría, hay que participar, sí, quizá no trabajando para el INE, no directamente, pero sí como observadores, organizar grupos de observación electoral, para estar en las casillas, para ver que se cuente bien los votos, para estar observando el proceso desde que empiece, y todos los que sean seleccionados para ser funcionarios de casilla, participar nutridamente. Es decir, este es el momento de volcar toda esta organización y esta participación a
garantizar nuestras elecciones limpias y genuinas, pueden debilitar al INE, pero si la ciudadanía está activa y está participativa, no van a poder cometer un fraude electoral. Sabemos que va a haber campañas anticipadas, que el gobierno se va a querer meter, pero si la gente eso lo ve como algo indebido, puede que tenga su costo, su reflejo electoral. Entonces, la integridad de las elecciones, claro que depende de las reglas y de las instituciones, pero también depende de una ciudadanía activa. Así que hay mucho que hacer a pesar de la adversidad por la que estamos atravesando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a ver, hay dos ciudadanos que quieren hacer también un comentario, pregunta. Si pueden ser muy breves, tenemos poco tiempo. Raquel, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Sí, sí me encuentro, aquí estoy. Saludos desde California. Muchas gracias al consejero Ciro. Pero a lo que yo iba desde un principio es a darle las gracias y a reconocerle a Luis su trabajo para que nosotros podamos hacer un Twitter tan sencillo y tan fácil. Y eso más que nada era mi participación. Invitarles a todos, por favor, unámonos y hagámoslo porque les va a llegar directamente a ellos este Twitter y entonces pues los vamos a atacar por las redes, ¿no? Anoche nosotros en el Space, desde acá nos decíamos, bueno, ellos van a ir al Senado mañana, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y justo entró Luis y dio esta opción, entonces es una gran opción y yo solo le quiero reconocer su trabajo a él. Nosotros estamos acá, pero estamos muy al pendiente y estamos con todo lo que podamos hacer de nuestra parte. Consideramos que mandar los tweets es nuestro trabajo, nuestro deber y pues nada más animarnos que no hay batalla que no se, si una batalla la damos por perdida es la que ya perdimos, ¿no? Pero hay que luchar hasta el final y pues ánimo a todos, ánimo que nosotros también estamos desde acá. Perdón, estoy muy nerviosa, siempre me pongo nerviosa cuando hablo, pero aquí estamos. Y si algo, sociedad, por favor, considera que nosotros desde Estados Unidos podemos hacer algo, déjenoslo saber. Por favor, lo haremos con todo nuestro corazón porque amamos México. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Apreciamos mucho tu mensaje y seguramente estaremos en contacto. Luis, por alusión, adelante. Muchísimas gracias, Raquel, pero es un trabajo de Hipatia, de Jessica, de Viri, somos mucha gente, no soy yo. Yo lo subo porque pues yo lo subo, pero es un trabajo de mucha gente. La verdad es una friega hacer todo eso y me encanta que lo utilicen. Ya hay más de 50,000 interacciones en el documento, entonces hay que juntar 100,000. Muchas gracias. Gracias. Está Rolando, ¿cómo estás? Gracias, sociedad. Gusto saludarte con el cariño de siempre. Fíjate que lo que decía Ciro específicamente respecto a la sociedad organizada y participativa, pues qué mejor muestra que la marcha de casi 1 millón de ciudadanos que defendimos el INE en las calles. Y esa va a ser la misma muestra que si es necesario participar activa y decididamente en contra del régimen totalitario y absolutista de López Obrador, pues vamos a hacerlo y lo que haya que hacer, lo vamos a tener que hacer. Me preocupa mucho la dualidad de Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de los senadores morenistas, respecto a esta parte de decir, bueno, vamos a modificar 70 artículos y podemos en un momento dado quedar bien con la oposición y quedar bien con el patrón. No se puede quedar bien con Dios ni con el diablo, eres uno o eres otro. Me parece que tenemos que estar muy atentos y que sin lugar a dudas esto se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia. También me preocupa la incondicionalidad de 2 ministras, específicamente Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que seguramente van a querer impulsar esta reforma, pero no hay manera, querido sociedad, amigas y amigos, respecto a poder determinar la validez constitucional de esta reforma. Creo que tenemos que estar muy atentos. La Suprema seguramente lo va a rechazar porque no hay forma de poderlo hacer. Los partidos políticos tienen que fomentar propiamente la acción de inconstitucionalidad y como dice el propio Ciro, se tiene
que echar para abajo esta propuesta, porque no tiene otro objetivo más que retrocedernos 40 años, una democracia secuestrada por un dictador en ciernes que es López Obrador, y que seguramente seguirá atacando a las instituciones y querrá debilitarnos para convertirnos en una Venezuela del Norte, si lo permitimos. Creo que tenemos que estar muy atentos. Felicito a Ciro y a su ponencia. Creo que es un hombre conocedor. Ojalá el próximo año los 4 consejeros que se renuevan no queden en manos de estos barbajanes políticos que nos han hecho tanto daño al país y han destruido gradual y paulatinamente a México. Y me gustaría saber la opinión de Ciro respecto a cuál cree que sea específicamente pues la apuesta de la Corte. Yo creo que pues no hay forma, ¿no? Muchas gracias, sociedad. Gracias, saludo con mucho aprecio a Pablo y a Pepe Toño Crespo. Gracias, y por supuesto a Luis y a todos los que nos acompañan, y a Lenita Chávez que por ahí anda. Gracias. Ciro. Pues muchas gracias. Yo creo que en efecto la marcha fue un momento culminante que paró una reforma constitucional. Para la designación de los consejeros del INE, ese bloque que en la Cámara de Diputados resistió para que no pasara la reforma es el mismo que puede evitar un nombramiento de gente alineada con algún partido o peor aún con el gobierno. Es decir, yo creo que hay que mantener el nivel de exigencia ciudadana sobre el conjunto de los actores políticos, también de los opositores, para que permanezca la firmeza en la defensa de la autonomía del INE. Hoy la batalla es la reforma, es lo más importante en este momento, porque pues un barco encallado, un barco hundido, pues independientemente de a quién pongas en los timones, pues va a ser muy difícil de llevar a buen puerto o imposible. Entonces es paso a paso para, si hoy se aprueba porque los senadores no están a la altura y las senadoras de su responsabilidad de defender esos procedimientos democráticos que los llevaron justamente a los asientos legislativos que hoy tienen. Si ellos afectan esas reglas del juego democrático de los que fueron beneficiarios, pues habrá que ir a la Corte, y habrá que ir a la Corte con muchos ejercicios, creo yo, de amigos Curi, para que distintos grupos de abogados de la sociedad civil hagan llegar a la Corte razonamientos, porque aquí nos estamos jugando el pacto democrático. Es decir, no es un criterio más, es la disputa pacífica por el poder, nada más y nada menos. Recordemos que las elecciones son ese gran invento de la humanidad justamente para renovar el poder, para disputárnoslo sin violencia. Hoy México tiene demasiada violencia en sus calles, en sus ciudades, en sus pueblos, en sus rancherías, pero no tenemos la violencia política. No la sembremos, defendamos la convivencia pacífica civilizada, y esa es una misión pues que nos compete a todas y todos. Mil gracias por su atención esta mañana y mucho éxito en sus trabajos. Yo les agradezco mucho su interés y su participación. Sin ciudadanía activa, el INE no solo estaría en estas horas riesgosas, sino que habría desaparecido, porque sin esa marcha quizá avanzaba la reforma constitucional. Así que ahí se demuestra la importancia de la participación, el poderío de la ciudadanía, y aunque pues vamos cuesta arriba y en momentos muy difíciles, pues si nos vencemos, vencidos seremos. Así que continuemos con esta defensa de nuestra coexistencia plural, pacífica y democrática. Muchas gracias, Ciro. Por su de verdad. Y por su tiempo. No, muchas gracias. Estamos muy agradecidos. Sí, son horas críticas, son momentos muy críticos en el país. Tenemos que seguir defendiendo la democracia, tenemos que seguir apostando por las instituciones, por eliminar el país de un solo hombre, y tenemos también que como sociedad civil tomar la responsabilidad que nos corresponde. Esto no lo va a venir a resolver ni la clase política, ni un grupo de gentes, ni un superhéroe. Esto, los únicos que tenemos la solución somos la sociedad civil activa.
tenemos que participar, tenemos que involucrarnos, tenemos que alzar la voz. Ya lo demostramos el 13 de noviembre. Esto va a terminar en la Corte. Tenemos que hoy y mañana estar en el Senado, presionar, hacer que el costo político a todos aquellos que voten a favor de este bodrio, hacérselos muy caro, hacerles el costo político muy caro. Está la estrategia, lo que Luis tiene en su TL para mandarles tweets, hay que evidenciarlos, hay que sepan de la denuncia, de las demandas de la ciudadanía, de que queremos que el INE no se toque. Queremos que el INE no se toque y queremos que si se vaya a reformar sea después del 25. No es momento ahorita, no existen condiciones democráticas. Quieren tener un árbitro a modo para poder hacer trampas y que no sean juzgados. Quieren poder modificar y en términos de fútbol tener un árbitro que sufra de un pie y que además esté tuerto para que puedan hacer sus trampas y que nadie se dé cuenta. Tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que alzar la voz y es muy importante seguir en comunicación, mantenernos en contacto. Hay más de 1,200, 1,300 personas en este momento escuchándonos, más los que nos escucharán en las repeticiones. Yo te quiero agradecer, Ciro, y a todos los que han participado el día de hoy, tu tiempo, tu colaboración, tu pasión por la democracia, y cuenta con nosotros para los siguientes pasos. Ciro, eres muy amable y si quieres cerrar con algo, contigo cerramos. Gracias, pues solo agradeciendo, pues subrayando que estamos en horas críticas, estamos en un momento que puede abrirse una etapa indeseable para la vida política de México, de afectación de los derechos, porque cuando se destruye una institución, en realidad se está atentando contra lo que esa institución garantiza, que es el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Creo que la consigna "el INE no se toca", que es muy breve, tiene detrás una historia de reconocimiento de la gente con su democracia, con una institución que ha servido no a un partido, sino a la ciudadanía, que ha permitido alternancias, que ha permitido cambios en el gobierno de manera pacífica, y eso es lo que queremos seguir teniendo. La posibilidad de votar, de decidir en libertad, de tener elecciones auténticas, de no vivir bajo imposición autoritaria, de tal manera que esa reivindicación de justo hace un mes tiene que ser el espíritu que nos guíe. Nosotros, los ciudadanos que estamos comprometidos con la democracia, tenemos como instrumentos los que nos da justamente la democracia: el derecho a la participación, a la organización, a la manifestación, a la libertad de expresión. Con la Constitución en la mano tenemos que reivindicar nuestra democracia, nuestros derechos y los derechos de las generaciones que vienen a no vivir un México autoritario. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos no permitir esa regresión. Vienen jornadas muy complejas, pero con ciudadanía activa, pues esas jornadas serán también promisorias y productivas. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Gracias de nuevo, Sociedad Civil, por darme esta oportunidad. No, gracias a todos. Y como siempre, cuando terminamos un espacio como este, les pedimos, por favor, aprovechemos este momento para seguir las cuentas que estamos en este espacio. Somos las personas que estamos participando aquí, tenemos un objetivo en común, queremos un mejor país, un país de instituciones, un país más democrático, más justo y más eficiente para todos. Por favor, aprovechemos, dejamos regularmente un poco de música para que la gente pueda aprovechar y seguir las cuentas que están aquí. Y no sé, seguramente estaremos en contacto, seguramente regresaremos con Spaces en el transcurso del día. Están pasando muchas cosas y pues bueno, queremos que todo el mundo esté muy informado y comprometido con los siguientes pasos. Muchas gracias, que tengan un productivo martes, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Nuestro INE es nuestro logro, lo
hicimos los ciudadanos para frenar esos gobiernos lacras que meten las manos en las elecciones, viéndonos la cara, esos tiranos que frenamos solo trabajando juntos como hermanos. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE en nuestro lado no lo vamos a perder. Ya se te olvidó la mierda que tragamos tantos años bajo el poder absoluto de un gobierno que aplastaba a quien osaba criticar, cuestionar, tanto abuso que explicar. Pero el voto libre era lo que faltaba. Pusimos un alto al PRI, intentamos con el PAN, le dimos chance a Morena que planteara un nuevo plan. Nuestro INE puso a López Obrador en el poder. Ahora quiere destruirlo y tú y yo vamos a perder la libertad de ejercer nuestra voz y detener los abusos de cualquiera que nos pretenda joder. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Sin el INE ya no hay nadie que lo pueda defender. Hoy ya no nos lo tragamos, ya no estamos en pañales. No dejemos que otra vez hagan de chivo los tamales, que otra vez nos vean la cara y se quieran pasar de lanza. Nuestro INE es la conquista del pueblo contra la tranza. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE no se metan, lo vamos a defender. Aún tenemos el poder y eso no les hace gracia. Somos más los mexicanos que queremos democracia. Te elegimos gobernante, diputado, senador, para defender al pueblo y no el capricho de un traidor. Piensa en tu país, tus hijos y no solo en tu bolsillo. Que la historia no te juzgue por ser cómplice de un pillo que llegó al poder mintiendo, y que la Virgen nos ampare. Sin el INE ya no habrá poder humano que lo pare. El voto es el poder, tu poder, mi poder. Con el INE en nuestro lado no lo vamos a perder. El INE no es de ningún gobierno ni de ningún partido. Es nuestro. Si quieren jugar, que sigan nuestras reglas. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como @SocCivilMX. Pues aquí estaremos y vamos a seguir de pie. De verdad, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar en este espacio sui generis en la mañana. La agenda del consejero Ciro Murayama, como se pueden imaginar, es bastante compleja y nos dedicó una hora que habíamos acordado a estas horas. Y pues bueno, seguiremos aquí. En el transcurso del día no tenemos todavía una programación de cómo se van dando las actividades. Lo único que sabemos es de que el gobierno de la Ciudad de México cerró los accesos al Senado, se complicó ya todo el tema para poder hacer el plantón rosa. Están ahí, está la seguridad pública, no permiten la entrada de la gente, está complicado el acceso. Pero vamos, seguiremos aquí reportándoles. Tenemos a mucha gente de Sociedad Civil México que está en el campo y que nos están reportando de cómo van las cosas. Pablo, tienes la mano y contigo cerramos. Gracias, Sociedad. Sí, más que nada, esa importancia, Sociedad, por experiencia, jamás caer en provocaciones. Te digo que ayer yo me sorprendí porque normalmente el resguardo del Senado, de la Cámara de Diputados, cuando se enteran de alguna situación masiva, crean esas situaciones, pero
Lo más importante es nunca caer en provocaciones, sociedad, hay forma de hacerlo, hay forma de manifestarse, entonces la presencia es muy importante, aunque esté cercado, hay que hacer la presencia, porque yo creo que se va a dar una respuesta conjunta entre legisladores con la ciudadanía y la sociedad. Entonces, lo más importante es no caigan en provocaciones. Es la mejor sugerencia, es una manifestación pacífica, entonces, pero sí es muy importante la presencia. Totalmente de acuerdo. Y la presencia, tanto física como en redes. Así que sigamos adelante y sigamos alzando la voz. Tengan ustedes un muy buen día y estaremos en contacto. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Cerramos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que estén bien.